Bueno, estamos iniciando un programa con la Liga Socialista Revolucionaria, un programa que estamos haciendo y emitiendo por eh, el Facebook, por las redes sociales. Vamos a ver cómo podemos estar desarrollando este programa por vía internet. De esta manera nosotros vamos a ir desarrollando este programa como una prueba de lo que estamos realizando en estos diferentes tipos de proyectos que realizamos en la construcción por las comunicaciones populares. Bueno, vamos a entonces iniciar con una entrevista que hemos tenido con Roberto de la Liga Socialista Revolucionaria, una entrevista muy amena, una entrevista que consta de dos partes, uno poder escudriñar, poder tanto conversar sobre lo que es la militancia política, lo que es el aspecto del proceso de la construcción ideológica y política en Argentina. Vamos a ver cómo vamos a desarrollar esto en esta prueba que estamos realizando por ahora. Bueno, iniciamos entonces la conversación. En las inmediaciones de la Liga Socialista Revolucionaria estamos conversando nuevamente con Roberto. Roberto es un militante social, político, ideológico en la historia de Argentina. Él ya tiene una edad bastante adecuada como para poder tener un balance del proceso de los fines del siglo XX y los comienzos de este siglo XXI. Roberto, tú me contabas de que anteriormente estabas militando en el PC. ¿Cuál es el motivo? ¿Cuáles son las ideológicas y políticas, de manera más sucinta, más sintética, de lo que te merece resaltar por qué el cambio, dentro de este proceso también en el cambio del siglo, ¿no? Mira, Osvaldo, el proceso se ha dado en mucha gente que militó en el PC, que fueron saliendo y incorporándose a otras organizaciones, y la mayoría de ellos hicieron el recorrido que yo llamo TAC, todos a casa. ¿No? El tema era así, el PC... ¿Esto es después del muro de Berlín? No, esto es antes, tiene una historia anterior. Ajá. Esto tiene que ver con la salida de la dictadura. Un sector del partido, entre el cual yo me incluyo, comenzó a hacer una autocrítica y a comenzar a revisar toda la política del PC desde su fundación. Se empujó fuertemente para hacer un congreso del partido que refundara el partido, que produjera un profundo viraje hacia la izquierda del partido, que abandonara las viejas concepciones estalinistas, ortodoxas, prosoviéticas abiertamente, y pudiera producir un cambio muy fuerte en la gerontocracia que dirigía históricamente al partido, Artur Fava, Arnedo Álvarez, Rubén Íscaro, Fernando Nadra, en fin, viejos gerontes que dirigieron históricamente al partido y le impusieron verticalmente, de forma centralizada absolutamente, una línea política que era nacionalista burguesa y que proponía la idea de un frente democrático a la cola de la burguesía, y que dividía artificialmente la revolución en etapas. Primero una revolución burguesa, democrática, entonces ahí el Partido Comunista sería una oposición. Están escuchando Rompiendo Cadenas. Vendría la posibilidad de la revolución socialista. Frente a eso, en el año 83, desde el Comité de la Capital del partido, desde el Comité de la Provincia de Buenos Aires, un grupo de cuadros, militantes y cuadros del partido, empezamos a levantar la idea de un congreso y de un giro a la izquierda revolucionario.
Y se consiguió en todo ese proceso avanzar en esa dirección. Se hizo el 16 Congreso del Partido Comunista en 1986, se proclamó un programa revolucionario, se abandonaron las viejas tesis estalinistas y se cambiaron por ideas más afines a las ideas del contenido y la metodología revolucionaria. Pero eso también después fue, digamos, un falso camino, porque los que en ese momento encabezaban ese proceso no viraron a la izquierda. ¿Quiénes eran los que se encabezaban? Y en realidad eran Patricio Echegaray, que era el secretario general de la Juventud Comunista, Jorge Pereira, Moca, ahora no me acuerdo el nombre, que era el secretario de la Juventud de la Capital, Burera, en fin, había una serie, y había otros. Los movimientos juveniles, las organizaciones eran juveniles. Sobre todo organizaciones de la juventud o que habían estado en la juventud y habían sido llevados al partido y desde el partido promovían eso. Pero no olvidaban a la izquierda, en realidad el objetivo de ella era apoderarse del poder del Partido Comunista y desde la caja. Cosa que efectivamente hicieron y se produjo una disputa muy fuerte por eso, y en ese momento se viene la hecatombe soviética. Aparece el ya. Claro, se cae el muro, 89-90, se cae el muro, se disuelve la Unión Soviética, se pasa a la política del desarrollo capitalista en Rusia, comienzan las guerras al interior de algunas repúblicas, en fin, empieza todo ese proceso y el Partido Comunista entra en una descomposición absoluta. En la lucha por la caja se divide en dos fuerzas. Una es el Partido Comunista tradicional y otro es el Partido Comunista Congreso Extraordinario. Una parte de esa fuerza hace un Congreso Extraordinario y se divide el Partido Comunista. Ninguno de los dos con una política revolucionaria y a su vez perdiendo el 90% de la militancia. Se fueron todos a su casa. La mayoría se fueron a su casa, otros están en organizaciones mayormente de la izquierda peronista. Y algunos nos corrimos sí a la izquierda, como realmente era nuestra idea. Y bueno, yo estoy acá. Y hay algún otro compañero que está en otras organizaciones de la izquierda no estalinista. Y que, bueno, estamos tratando de reposicionarnos revolucionariamente, no sin antes contarte que este proceso, que yo lo cuento así de sencillo, en nuestro interior, como cuadros y militantes, fue un masazo muy fuerte, del cual nos costó recuperar. Nos costó mucho recuperar. La caída de la Unión Soviética, el fracaso del PC, la traición de los nuevos dirigentes del PC, etcétera, etcétera. Y bueno, y hoy, si mirás la realidad de los dos PC, son absolutamente kirchneristas. Es más, estaban en el frente transversal, apoyaban abiertamente a Kirchner y a Cristina, y su política era esa, ¿no? Entonces yo conocí a la Liga Socialista Revolucionaria después de algunos años, 6 o 7 años de que yo renuncio al PC. Yo era llamémosle un cuadro del Partido Comunista, yo estaba en la dirección del Partido Comunista de la Capital, era miembro de su secretariado y era miembro suplente del Comité Central, en el momento que se produce toda esa porquería y yo renuncio al partido. Y después de algunos años, pocos años, 5 o 6 años, muy duros para mí. Una parte muy especial quisiera preguntarte. Eso pasa también en otras organizaciones, es que cuando se da esos virajes hay dos caminos, ¿no? O te sales o luchas por tomar por lo menos el camino de la lucha porque se rectifique el partido, porque se encamine el partido o porque la dirección cambie a sus verdaderos principios. ¿Tú lo viste en este caso que el Partido Comunista ya era insalvable por eso? Sí, sí, es insalvable. Creo que la historia posterior a ese proceso me ha dado la razón. El Partido Comunista es una fuerza que casi no existe, es un sello político. Y eso de alguna manera
no me reconforta, pero me hace sentir mejor. Nosotros libramos una lucha interna muy fuerte durante 4 o 5 años dentro de un partido comunista estalinista, que libraba una lucha interna ahí, era que 2 por 3 compañeros nuestros eran llevados a la comisión de control, acusados de trotskistas, ¿no? La lucha interna muy fuerte, que no quiso ser una lucha fraccional, porque el que se iba perdía, sino que quería hacer una lucha de conquistar la dirección del partido con un programa revolucionario para desde allí reubicar al Partido Comunista en la clase obrera, sobre todo. Pero bueno, esto fue así, esta es la historia. Yo después de algunos años conocí a la Liga Socialista Revolucionaria, la conocí a través de mi hija de muy joven se incorporó a la Liga Socialista Revolucionaria, la conocí a través de ella. Comencé a interesarme y me acerqué a la Liga porque al frente de la Liga, que se fundó en octubre de 1992 y que es uno de los sectores políticos que surgieron de lo que se llama la explosión del MAS. La explosión del MAS también es producto del derrumbe de la Unión Soviética. Dentro del MAS había distintas corrientes que opinaban distintas cosas y cada uno tomó por su camino, ¿no? Es decir, sobre todo un sector partió el MAS, lo rompe al MAS, se va para un lado y bueno, adentro pide una lucha interna y el llamado viejo MAS también se parte en varios pedazos y surge la Liga Socialista Revolucionaria, no porque la Liga hubiera tenido una actitud fraccional, sino porque dentro del MAS ya casi no era posible seguir teniendo una política revolucionaria. Porque también, bueno, era con la característica de un movimiento, o sea, no es que tenían una característica de partido. No, sí, el MAS se llamaba Movimiento del Socialismo, pero era un partido. Tenía su comité central, tenía su grupo de cuadros, tenía sus organizaciones de base. Pero no había reivindicado el partido como corresponde, en el sentido de ser, cuando se funda la Liga Comunista, el Manifiesto Comunista, se plantea en la internacional la conformación de partidos comunistas con la Tercera Internacional, con Lenin también, ¿no? Donde establecen los estatutos de que todos deben luchar por la conformación de partidos comunistas. Sí, en realidad era un partido que tenía su fundamento como partido en los principios esenciales de la definición primaria de la Tercera Internacional, con el aditamento de que no se avino, lógicamente, porque era partidaria de las corrientes trotskistas, no se avino a las políticas partidarias del estalinismo. Es decir, seguía, pero desde el punto de vista del partido, el MAS era un partido centralizado democráticamente, era un partido de cuadros y fue el partido de orientación trotskista más importante del mundo. Cada día, nuestra señal se propaga más lejos, gracias a tu preferencia. Ubícanos en cualquier parte del mundo: Italia, España, México, Londres, Argentina, Japón, Estados Unidos. Síguenos a través del ciberespacio. Esta es nuestra página web: perspectivainternacional.net. La década del 80. Era un fenómeno que de muchas partes se venía a ver qué pasaba. Yo te voy a contar una experiencia personal que tiene que ver también por qué me acerqué a la Liga. En el año 85, y como producto de la lucha interna del Partido Comunista, proponemos crear una coalición electoral con el MAS. Y el MAS acepta esa propuesta y se forma el llamado Frente del Pueblo. Era la primera experiencia mundial de una alianza electoral entre una corriente estalinista y una corriente trotskista. Venían de Europa a ver cómo era eso. Ahí yo era parte de esa construcción política, estando en la dirección del Partido Comunista de la capital, y yo estaba en la Comisión de Relaciones Políticas, y ahí tomé contacto con Jorge Guidobón. Después de esa experiencia, que fue una experiencia interesante, hacia finales de los 80, en el año 88, final del 88, se forma Izquierda Unida, que también es una alianza política entre el MAS y el PC. Izquierda Unida fue un fenómeno político de gran envergadura en Argentina.
fue la primera organización política que planteó y realizó las internas abiertas. O sea, un debate ideológico abierto. No, pero internas, se votaban los candidatos, el Partido Comunista presentaba una lista de candidatos, el MAS presentaba otra lista de candidatos, se hacían elecciones abiertas, todo el mundo que quería podía ir a votar, y el gobierno en ese momento de Alfonsín abrió las escuelas para que la gente fuera a votar. Y fue un hecho político, cientos de miles de personas fueron a votar en esa interna. Como un hecho político importante. Muy importante. Se hizo un acto de cierre en la cancha de Huracán, no sé si tú la conoces, donde estaba completa toda la cancha y el pasto. Había más de 50.000 personas. Un hecho inédito para la izquierda argentina y sobre todo esa alianza, ¿no? Y con consecuencia de eso es que Zamora logra alcanzar un puesto de diputado nacional en el Congreso, ¿no? El Partido Comunista en esa interna abierta ganó en la provincia de Buenos Aires y el MAS ganó en la capital federal. Entonces el acuerdo era que quien ganaba en un lado ponía el primer candidato y que ganaba en el otro ponía el primer candidato. Entonces en el MAS ganó, en la capital ganó el MAS, el primer candidato a diputado fue Zamora. Y en provincia ganó el PC, el primer candidato fue Patricio Echegaray. En provincia no alcanzó para que Patricio Echegaray fuera diputado, faltó muy poco, pero no alcanzó, y en capital superó largamente. Es más, en capital se estuvo a punto, y capital es uno de los distritos más difíciles después de provincia, de tener 2 diputados, pero no alcanzó para 2, pero hubo uno que valió por 10. Bueno, en esa Izquierda Unida, en la construcción de Izquierda Unida, yo tomé mucho más contacto con Jorge Guido Bono. Cuando yo me voy del PC y a través de mi hija empiezo a conocer la Liga y veo que el fundador de la Liga Socialista Revolucionaria es Jorge Guido Bono, ahí me empiezo a acercar, ¿sí? Porque yo con Jorge, ya en la época de Izquierda Unida, estando yo en el PC y él en el MAS, coincidíamos en muchas posiciones políticas. Es más, él por el MAS y yo por el PC estuvimos al frente de la lista naranja en la lucha por el sindicato de sanidad de la capital, que también fue una alianza del MAS y del PC, y que se le ganó la elección a la burocracia y se gobernó el sindicato durante 4 años. Y también fuimos parte de la construcción con Jorge Guido Bono, yo y otros compañeros, de luego, pero él y yo un poco a la cabeza de eso, de la construcción de la lista violeta en empleados de comercio, donde por primera y única vez se le dio batalla a Cavalieri. No tuvo más remedio Cavalieri que sostener que la lista se presentara. No pudimos ganar las elecciones, hicimos un buen papel, pero fue una batalla terrible. Bueno, nosotros teníamos coincidencias con Guido Bono bastante importante en esa. Bueno, después vino el derrumbe de la URSS y vino todo lo que pasó. Y yo me acerco a la Liga a partir de eso. Y la Liga que te acercas tú se constituye como una receptora de aquellos revolucionarios, de aquellos militantes que en otros tiempos se estaban planteando, como en el caso tuyo, en el PC, o en caso de otros también, pero que al fin de cuentas, ¿cuál es lo principal de incorporarse en la Liga Socialista? Bueno, lo principal de incorporarse en la Liga Socialista es, en primer lugar, una posición política revolucionaria, de lucha de clases, donde el papel de la clase obrera es elemental, es fundamental, y la perspectiva es el poder y la revolución social. No hay medias tintas. Hoy no tenemos medias tintas en eso. En segundo lugar, una visión que reconoce sus orígenes trotskistas, pero que asume una posición no dogmática o antidogmática en relación al trotskismo o a Trotsky y a las políticas de Trotsky. Nosotros sostenemos que Trotsky tuvo razón en muchas cosas y en otras muchas cosas no tuvo razón. Y lo decimos abiertamente, ¿no? Y no tenemos ningún empacho en señalar, es decir, nosotros no partimos del dogmatismo de que Trotsky era el sabio bíblico, ¿no? Y entonces la Liga Socialista hoy
Es una alternativa de organización, de construcción partidaria para la transformación social. El objetivo nuestro es ser una herramienta que contribuya a la construcción del instrumento necesario que necesita la clase obrera. No nos consideramos ese organismo o ese instrumento. Sí queremos ser parte en la construcción de esa herramienta, que en la Argentina tiene que ser de otra naturaleza y de otra calidad de la que existe actualmente. La que existe actualmente, objetivamente y tal como existe, no ha logrado perforar la conciencia de la clase obrera y organizarla en función de los... Entonces es necesario, y la Liga lo considera así, tener concepciones nuevas, distintas en cuanto a cómo construir la herramienta, el partido o el Frente Único Clasista, es decir, la herramienta que surja de la lucha de clase, que será el proletariado que en su lucha vaya encontrándose camino, y nosotros seremos parte de él, porque somos parte del proletariado, pero no nos consideramos ninguna vanguardia iluminada, ni una copia a la que todos deben amoldarse. Si sos revolucionario, vení para acá, y si no estás con nosotros, no sos revolucionario. Digamos, esa concepción que me parece que es nueva. En algún momento de la historia de la Liga nosotros planteamos la necesidad política de unir a la fuerza del socialismo revolucionario. Pasado el tiempo nos dimos cuenta que ese es un camino prácticamente imposible, es un atolladero. Hoy el socialismo, lo que se autodenomina el socialismo revolucionario en Argentina, está por 1000 senderos, bifurcado por todos lados, y la mayoría de ellos han caído en el oportunismo y en el revisionismo. Y nosotros consideramos que hay muchos elementos dentro del socialismo revolucionario que son militantes y cuadros importantes, pero que también los hay en otros lugares que no son del socialismo revolucionario. Entonces queremos construir entre todos. Interesante. Dentro de este panorama queremos llegar a entender este proceso como parte del proceso de la lucha de clases en Argentina, muy particular, muy específico también. Pero tú, que eres un militante que ha tenido esta trayectoria política, un debate ideológico profundo en esta lucha de este siglo pasado y el comienzo de este siglo, ¿cómo se veía la experiencia peruana en ese tiempo? Los 80s, tú has vivido, como tú refieres, esa hecatombe dentro de las estructuras del Partido Comunista aquí en Argentina. Pero ¿cómo se veía la experiencia guerrillera de Perú, o lo que se escuchaba de Perú, lo que se veía o lo que se decía de Perú? ¿Cómo llegó acá? Bueno, mira, yo te cuento lo que de mi parte conozco y sé. Yo me interesé mucho por el proceso peruano, porque el proceso de ruptura del Partido Comunista Peruano, encabezada por el doctor Abimael Guzmán, fue bastante parecido a la ruptura que se produjo en otros partidos comunistas, entre ellos en el argentino, bastante antes que Abimael Guzmán. El Partido Comunista Argentino, en el año 67, toda la juventud comunista se fracciona del partido y se pone bajo la política y las ideas de Mao Zedong, y forma el Partido Comunista Revolucionario. El PCR, sí. Que en Perú, Abimael Guzmán lo denomina Partido Comunista del Perú por el sendero luminoso que nos trazó Mariátegui, sí, etc. Sí. Eso por un lugar. O sea que me interesó mucho eso, porque yo tenía conocido dentro del Partido Comunista Peruano que algunos de ellos se fueron con esa fracción de sendero. Yo particularmente no coincidí nunca con Sendero Luminoso en su metodología. Yo pienso, y lo sigo pensando, que el proceso de la guerra popular y prolongada, en este caso la experiencia de Mao, es una experiencia irrepetible, así como la experiencia cubana es una experiencia irrepetible, y lo hemos visto que los movimientos guerrilleros creados
a la sazón y a semejanza de la revolución cubana en América fracasaron todos. Sí reconozco que en Perú, y más allá del Sendero Luminoso, hay un componente social muy fuerte que es una homogeneidad grande en un sector de la población peruana, que es todo su pasado de pueblos originarios, con toda una historia, con toda una tradición, y yo creo que Sendero Luminoso se apoyó en eso para llevar adelante la política de Mao, que el campo cerque a la ciudad, ¿no? Y que en esa política producir la revolución del proletariado dentro de la ciudad, pero con la vanguardia de un partido y con las masas campesinas como fuerza sustentable de esa vanguardia. Yo esa idea no la comparto, más allá de que haya sido derrotada, incluso aunque haya sido victoriosa, después habría que haber visto, pero no es un problema de la derrota, esto lo quiero dejar claro, porque así como esa concepción no pudo triunfar, en China triunfó, y en Vietnam triunfó, digamos, ¿no? Y en cierta manera, si se quiere, en Cuba, con particularidades, también triunfó. Lo que me lleva a mí la idea es que yo soy más partidario, digo, incluso por el desarrollo capitalista de la Argentina, y ahora y después de muchos años es una parte importante de América Latina, sobre todo América del Sur, de Brasil, de Chile, del propio Perú. Hay un desarrollo capitalista más importante. Yo me inclino más por la vía soviética. Yo creo que en el proceso revolucionario mundial, históricamente, hay dos vías, y solo dos vías. La vía de insurrección de masas y la vía de la guerra popular y prolongada de Mao, que son las únicas dos que triunfaron. Digámoslo así claramente, ¿no? Son las únicas dos que triunfaron. Bueno, después el devenir de la historia, de Rusia o de China es otra cosa. Pero son las dos únicas vías que triunfaron, lo que habla, en primer lugar, de que no se puede buscar otras vías, que son esas las vías, dependerá de cada país, de las circunstancias, y en segundo lugar, que habla extraordinariamente bien, creo yo, de la eficacia revolucionaria de esos dirigentes. Porque si vos me dices que en todo el mundo triunfaron 5 o 6 revoluciones socialistas, claramente socialistas, digo, puta, algo pasa. O el capitalismo no está maduro, o hay una gran ineficacia de las direcciones revolucionarias, o fue la casualidad. Pero lo que destaco yo es la eficacia de esas direcciones revolucionarias, sea la rusa con Lenin y Trotsky a la cabeza, sea la china con Mao, con ¿cómo se llama? Chou En-lai, con algunos, o la cubana con Fidel Castro, Che Guevara, la que tú quieras, o con el tío Ho en Vietnam. Pero esas fueron las que triunfaron. Después han triunfado otras revoluciones, muchísimas, pero no socialistas. Bueno, por el carácter de esos países eran luchas anticoloniales, lucha de liberación nacional, extraordinarias, batallas revolucionarias como la de Argelia, por ejemplo, ¿no? Pero que no lograron avanzar el socialismo. Es importante que se vea, se sea crítico también en la historia, se sea crítico en los procesos, pero eso no significa tampoco que se esté aislado de lo que es en realidad la solidaridad de que un comunista y un revolucionario lo hace. Y una característica de ustedes, de la Liga Socialista, es que es solidario por todos los presos políticos. Y en esto quiero resaltarlo porque ustedes se han pronunciado también por la libertad de los presos políticos del Perú, o sea, de los exguerrilleros del Perú, tanto del MRTA como lo del Partido Comunista del Perú. Ese respeto que se tiene a los guerrilleros del Perú, salvo sus situaciones críticas, se puede opinar en contrario de lo que hubiesen propuesto como salida, como camino, pero de partida la solidaridad en ustedes no se ha esquilmado, ¿no? Eso quería que pudieras decir por qué, ¿no? Porque hay algunos de otros sectores que dicen que no y se cierran, ¿no? Se cierran en expresar la solidaridad como si la solidaridad tuviera una propiedad, ¿no? Mira, Osvaldo, si la Liga tiene dos marcas de orígenes, dos cuestiones que son sellos indelebles de la Liga e irrenunciables de la Liga, una es la lucha por la revolución socialista
¿no? Y la destrucción del Estado burgués. Y en segundo lugar, la solidaridad activa y militante con todos los presos por luchar, independientemente de la forma en que luchen, estemos o no estemos de acuerdo, pero son luchadores políticos, sociales, que quieren cambiar la sociedad. Y en